Entonces ahora vamos a hablar primero, bien brevemente, de lo que son las generalidades de anatomía del raquis, para después empezar a hablar de la biomecánica propiamente tal. Un pequeño repaso de lo que es la anatomía, porque como le había dicho, en biomecánica tenemos que tener como bien repasado todos los aspectos de anatomía para hablar de biomecánica. Entonces hay que recordar que la columna vertebral está estructurada por 32 unidades vertebrales, más los discos intervertebrales y los elementos de unión. Ahí están las 32 porque tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y pueden ser 3 a 5 coxigias dependiendo de la persona. Hay variantes anatómicas donde algunas personas tienen más vértebras coxigias. Ahora, estas vértebras están fusionadas porque son sincondrosis que con el paso del tiempo empiezan, ¿no es cierto?, a pasar de cartílago a hueso y terminan siendo un solo elemento de unión sólido. ¿Ya? Cinemáticamente, los segmentos móviles deberían ser 24, ¿ya? O sea, 24 vértebras, si no consideramos las vértebras sacras y las vértebras coxigias, ¿ya? Que acuérdense que son una que está fusionada. Eso diría que son 9 o 10 fusionadas. También es bastante frecuente que, sobre todo en el nivel lumbar, las personas cuenten con un nivel extra, ¿ya? Eso es lo que se llama una vértebra supernumeraria, una vértebra extra. Más o menos esa variante anatómica se puede ver cerca del 5% de las personas. O sea, no es una variante anatómica que sea extraña. Por lo general se da en el caso de que las personas tienen 5 vértebras lumbares, ¿ya? O en el fondo una vértebra sacra que no está completamente funcionada, y eso le da un segmento móvil extra al sistema, ¿ya? Bueno, los cuerpos vertebrales son los eslabones y los discos intervertebrales son parte de los medios de unión. Y la columna tiene una condición biomecánica que es bastante especial, que debe cumplir una dualidad que se llama rigidez y flexibilidad. No es lo mismo elasticidad que flexibilidad. Flexibilidad quiere decir que tiene capacidad de moverse en distintas direcciones, ¿ya? Y rigidez, básicamente porque tiene que ser capaz de soportar carga y ponerse rígida, firme, cuando tiene que soportar principalmente cargas y cuando tiene que soportar posiciones. O sea, si yo estoy de pie, la columna tiene que ser lo suficientemente rígida como para mantenerme en pie, pero lo suficientemente flexible como para permitirme el movimiento. Y si estoy en carga, lo que va a hacer la columna es que se va a volver más rígida. O sea, mientras más carga está soportando, más rígida se tiene que hacer, porque si soporta mayor carga, el exceso de movilidad puede producir daño, ¿ya? O sea, la carga más movimiento puede ser un elemento que genere daño a la columna, por lo tanto la carga está asociada a mayor rigidez. ¿Ya? Eso lo podemos observar claramente cuando, por ejemplo, cargamos una bolsa o llevamos una mochila. Si ustedes evalúan el nivel de tensión muscular de la columna cuando una persona está llevando bolsa o cuando está cargando una mochila o cuando está en posiciones que no le son cómodas, es que se vuelve más rígida, se pone más dura, ¿no es cierto? Y evita el movimiento. Ese es el objetivo. La rigidez lo que busca es evitar el movimiento. Tenemos una relación sagital en el tronco, en la cual en el segmento torácico la columna vertebral es desplazada hacia posterior. Entonces, la relación sagital quiere decir en el fondo que si yo mido el cuello de anterior a posterior, voy a encontrarme que en la columna cervical las vértebras utilizan 1/3 del espacio anteroposterior y están ubicadas hacia atrás de la columna, ¿cierto? O sea, tengo una vértebra, después tengo que medir acá, tengo una vértebra aquí, tengo otro espacio igual y otro espacio igual adelante, más o menos. O 1/3. En el caso de la columna torácica, 1/4. Y está mucho más desplazada hacia posterior, sobre todo por los elementos del mediastino, los pulmones, el corazón, etc. Y en la columna lumbar, considerando una persona con un volumen abdominal normal, la columna lumbar está ocupando 1/2 del diámetro sagital, antero-posterior, ¿no es cierto?, de lo que debería ser la cavidad abdominal, ¿ya? Y eso habla en cierta medida de que las vértebras lumbares, en primer lugar, son mucho más grandes, en segundo lugar, que la mitad del diámetro antero-posterior del abdomen es columna, ¿ya? Como le digo, en una persona de un diámetro abdominal normal, si tú la mides de lado, si el abdomen mide esto,
la mitad de eso debería ser una vértebra. ¿Sí? También eso tiene una razón funcional, y esa razón funcional es que las vértebras lumbares desarrollan principalmente movimientos de flexo-extensión y tienen que soportar la carga y el peso, ¿no es cierto?, de todos los segmentos que están arriba. Por lo tanto, la vértebra lumbar tiene que ser mucho más grande de adelante hacia atrás para poder funcionar como un pilar en el movimiento de flexo-extensión. Si fuera delgadita, ¿no es cierto?, si fuera, por ejemplo, un cuarto, al momento de hacer la flexo-extensión, la vértebra quedaría en desventaja respecto al abdomen y al peso total del cuerpo. No podría soportarlo. Evolutivamente, la característica principal que tiene el ser humano es que es el único ser vivo del planeta que camina y que se desplaza en posición bípeda en todo momento, ¿ya? A diferencia de los primates y otros animales que son cuadrúpedos, ¿no es cierto?, los cuales tienen, además de caminar en 4 apoyos, a veces caminan en 2 apoyos, pero además de eso tienen como característica principal que no poseen las curvaturas lordóticas que posee el ser humano. O sea, el ser humano es el único que posee 2 lordosis, ¿ya? Y eso es básicamente debido a la tensión de la musculatura extensora que obliga al cuerpo a ponerse de pie y de esa forma balancear el peso en el sentido antero-posterior, ¿ya? En ese sentido, las lordosis, la cervical y la lumbar, en una dinámica correcta desde el punto de vista postural, deberían estar atravesando la línea de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú a una persona la colocas de pie y tuvieras que trazar una línea de gravedad en sentido vertical, ¿dónde cae su peso? Para ver si la persona está derecha, la columna cervical y la columna lumbar deberían coincidir, por lo menos a nivel de la tercera vértebra, ¿ya? O sea, ese es como el eje del centro de gravedad ideal, ¿ya? Como les digo, la lordosis es un elemento distintivo. Además de eso, tenemos como otra característica importante el hecho de que las rodillas logran extensión completa, no caminamos con las rodillas en semiflexión, y que la pelvis en el ser humano es muchísimo más grande también que en varios otros animales, ¿no es cierto?, del reino animal. Esto para darle estabilidad a la columna, para permitir la lordosis y obviamente también por razones fisiológicas respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de la reproducción. Entonces, en general, el hecho de que el ser humano esté en bípedo, que es una característica única, pone en especial, digamos, importancia la columna y algunas otras estructuras como la rodilla y la cadera. Porque como les digo, ningún otro ser vivo en el planeta trabaja con las caderas tan en extensión como el hombre, tampoco lo hace con las rodillas tan en extensión como el ser humano, y asociado a eso tampoco existen casos en el resto del reino animal, ¿no es cierto?, en los cuales los animales tengan lordosis, por lo tanto la columna tiende a extenderse de la forma en la que lo hace con el ser humano, ¿ya? Es una característica propia. Entonces, si nosotros vemos el desarrollo ontogénico, el desarrollo que se da desde que un niño nace o que está en desarrollo hasta que crece y se convierte en un adulto maduro, la característica principal es que la columna inicia en una fase de flexión y va ganando de superior a inferior progresivamente las curvaturas lordóticas, que equivalen en cierta medida a un grado de extensión de la columna. O sea, va extendiendo la columna a medida que va logrando desarrollo neurológico y va creciendo como persona, ¿no es cierto? Entonces, en el útero, de hecho, los niños se encuentran completamente flexionados. Y eso es lo que podríamos llamar la posición involutiva, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. O sea, a medida que el sistema nervioso se va desarrollando, va logrando control extensor sobre estas zonas de la columna y van predominando los extensores sobre los flexores. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros reconozcamos que a pesar de que la columna pueda estar en posición neutra en lordosis y también neutra en cifosis a nivel torácico y lordosis a nivel lumbar, estas posiciones se deben a que desde el punto de vista del desarrollo, ¿no es cierto?, neurológico, el desarrollo ontogénico, el crecimiento que nosotros tenemos a medida que nos vamos volviendo maduros, van
trascendiendo las posiciones de extensión sobre las posiciones de flexión. Entonces, cuando nosotros analizamos una columna lordótica, hay que pensar que en esa columna lo que predomina es la extensión, y en la cifótica lo que predomina es la flexión, y algo bastante obvio. Si tú te inclinas hacia adelante, vas a estar en cifosis, y si te inclinas hacia atrás, vas a estar en lordosis, ¿sí o no? Entonces, como les digo, este es un rasgo distintivo que es el que nos permite mantener la columna en posición erecta, ¿ya? Y se debe, por un lado, a la maduración estructural y por otro lado, como a la maduración neurológica que mantiene esa posición de extensión relativa, porque no nacimos así. Nosotros nacimos completamente cifóticos. Entonces, en algún momento, ¿qué hizo? Primero el cuello, cuando colocan a la guaguita boca abajo, ¿no es cierto?, empieza a levantar la cabeza hacia atrás. Ese desarrollo, ¿no es cierto?, de llevar el cuello hacia atrás va forzando los músculos para producir la extensión de la columna cervical, y después, a medida que se va sentando y se va poniendo de pie, se desarrolla finalmente la lordosis lumbar y logra la extensión de esa zona del cuerpo, ¿ya? Entonces, la formación de la curva cervical se debe a las extensores cervicales, y la lordótica lumbar se debe al empleo de la posición antigravitatoria, a la acción de los extensores lumbares y a la resistencia a la distensión del iliosoas. Parece que el iliosoas va por delante, ¿ya? Y finalmente la postura erguida se debe también a los extensores del raquis y a los extensores de cadera, ¿ya? Si los extensores de cadera fallan, también se va a perder la lordosis. Básicamente porque la pelvis está unida, ¿no es cierto?, también a la pelvis. Funcionalmente, la columna vertebral debe conciliar estos elementos que les decía yo, que eran la rigidez y la flexibilidad. Tiene que ser flexible, pero a la vez tiene que ser lo suficientemente rígida como para soportar carga. Y a partir de eso tiene algunas funciones que son la estática, que es mantener la posición. Esta se adjudica a los cuerpos vertebrales y a los discos, que es una función estructural. La función cinética, que es producir fuerza, se asocia al arco posterior, que son las articulaciones interapofisiarias y las apófisis transversas y espinosas, porque ahí es donde se enganchan, ¿no es cierto?, van a ir insertos los músculos. Y la función de protección, que probablemente es una de las más importantes, si no la más importante, que es la que se desempeña por proteger el cono medular y las raíces nerviosas que emergen de él, ¿ya?, que es una estructura muy delicada, ¿no es cierto?, que existe dentro del agujero vertebral. Entonces, como les decía, postura ideal. Aquí trazan más o menos la línea basándose en el lóbulo de la oreja, ¿no es cierto?, en el meato acústico. Posterior a eso tiene que pasar, si no es a través, levemente posterior de las vértebras cervicales, las cuales deberían coincidir con las vértebras lumbares más anteriores. Los estudios dicen que más o menos debería coincidir el cuerpo de C3 con el cuerpo de L3, o sea, la tercera lumbar con la tercera cervical. ¿Por qué pasa eso también? Porque en el fondo C3, la tercera cervical, es la vértebra más anterior de la lordosis cervical, y L3 es la vértebra más anterior de la lordosis lumbar, y obviamente todas las demás vértebras deberían estar detrás de esa, ¿sí?, porque las columnas torácicas están en posición cifótica, por lo tanto deberíamos tener acá vértebras posteriores y estas vértebras deberían estar anteriores, ¿sí? La línea de gravedad puede pasar a través o posterior de la cadera, básicamente porque si pasa por delante de la cadera, lo que va a hacer es que va a tender a flexionar la cadera de forma pasiva, y la cadera tiene elementos ligamentosos. Los ligamentos de la cadera, al igual que los ligamentos de la rodilla, están diseñados para mantener las posiciones de extensión de forma pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo extiendo la cadera, debería utilizar un mínimo gasto energético, porque los ligamentos se tensan y mantienen la posición. Lo mismo que pasa en la rodilla. En la rodilla, si tú extiendes la rodilla, no deberías necesitar hacer fuerza muscular para mantener la posición, porque se bloquea en extensión, más o menos 5 grados, ¿no es cierto?, y de esa forma no necesitas hacer fuerza con la rodilla. Y de esa manera el cuerpo
debería garantizar que en posición bípeda el esfuerzo energético sea el mínimo, ¿ya? Considerando también que si estamos de pie, los niveles de contracción muscular no deberían ser superiores al 3 o 5%, ¿sí? En posición estática. Con eso el cuerpo debería ser capaz de mantenerse en equilibrio. Si no existe equilibrio, vamos a entrar en dos dinámicas. Una que es exceso de carga muscular, ¿no es cierto?, donde los músculos van a tener que trabajar en mayores proporciones, o si no, va a significar posiciones viciosas que por lo general van a producir mayor carga sobre los ligamentos o sobre elementos estructurales que en el caso de la columna pueden ser los discos o las vértebras, ¿ya? Y en el caso del resto de las articulaciones, normalmente tensión sobre los ligamentos y las cápsulas, tratando de forzarlas, ¿ya? Llevando a posiciones extremas. Si recordamos también la posición, ¿no es cierto?, de lordosis era dependiente de la actividad de la musculatura, ¿no es cierto?, que producía la lordosis respecto al proceso de desarrollo corporal, ¿ya? Estas lordosis son tremendamente importantes porque desde el punto de vista estructural permiten que la columna desarrolle curvas que son consecutivas y contrarias. O sea, tenemos una lordosis cervical, después tenemos la cifosis torácica, después tenemos una lordosis lumbar y otra cifosis a nivel del sacrococcígeo, ¿no es cierto? El hecho de que sean de esas curvas distintas unas con otras hace que la columna desarrolle una estrategia a través de la cual evita que el peso se transmita a través de la columna. Entonces, si nosotros vemos la línea de gravedad, si se dan cuenta acá, pasa a través más o menos levemente posterior de las vértebras cervicales, por delante del tórax, y pasa a través de las lumbares, pero digamos no fuerza, digamos, las posiciones. En cambio, si tenemos la columna en una sola curvatura, lo que ocurre es que la carga de peso se transmite a través de toda la columna en línea recta, ¿sí? O si tenemos la columna en una sola curvatura tipo flexión, por ejemplo, una cifosis total de columna, toda la carga se va a transmitir hacia la parte anterior de la columna. O sea, toda la carga va a pasar por delante. En cambio aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pasa a través, por delante, a través. Y levemente posterior incluso. Entonces, si esta carga, en vez de pasar por atrás, por ejemplo, o a través, pasa por delante, lo que va a hacer es que va a cargar la columna hacia adelante, ¿ya? Lo mismo acá. Si la línea pasa por delante, se genera un brazo de palanca. Entonces ustedes saben que los brazos de palanca, mientras más lejos estás del punto de giro, mayor es la carga, ¿sí o no? Mayor es la carga. O sea, si yo alejo esta línea, por donde pasa el peso, la coloco más acá, significa que le estoy haciendo una fuerza de torque a la columna hacia el cerebro. Y eso hace que la carga sobre la columna sea mayor. Cuando es como que te estés doblando hacia adelante. ¿Ya? Entonces, los elementos más importantes son que la línea de gravedad tiene que pasar en los puntos en los cuales está diseñada, para los cuales tiene que pasar, y cerca de la columna. O sea, mientras más cerca de la columna pase la línea de gravedad, menos carga recibe la columna. Y por otro lado, mientras más curvaturas tenga la columna, mientras más curvaturas tenga, mejor va a poder tolerar las cargas, ¿ya? Esto es un elemento importante porque le permite la flexibilidad y aumenta su resistencia, ¿ya? ¿Cuánto aumenta la resistencia? Esto según los estudios de Panjari, 10 veces, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos una columna que es solamente una barra rígida sin ninguno de los elementos, digamos, ninguna de las lordosis ni la cifosis, tendríamos una resistencia de 1. Pero como tenemos 3 curvaturas que son inversas, eso permite que la resistencia sea 10 veces lo que sería si es que no tiene ninguna curva. Entonces, si nosotros observamos una persona que no tiene ninguna curvatura, podemos asumir que esa persona tiene una columna que es 10 veces menos tolerante a la carga que una persona que tiene sus curvaturas normales, ¿ya? Si tuviera 2 curvaturas, tendría una resistencia de 5. O sea que si yo, por darle un ejemplo, pierdo la lordosis cervical o pierdo la lordosis lumbar, mi columna tiene la mitad de la resistencia que tendría si tuviera las curvas que le corresponden, ¿ya? Y si nos quedamos solamente con un nivel, tendría un quinto, que en el fondo es equivalente a dos niveles de carga. Entonces se establece esta fórmula que dice que la resistencia de la columna
es equivalente al número de sus curvaturas al cuadrado más 1. ¿Ya? Y como les digo, si no tiene curvas, si fuera solo una barra rígida, este valor sería 0. Si tiene una curva, el valor es 2. Si tiene 2 curvas, el valor es 5. Y si tiene 3 curvas, el valor es 10. ¿Ya? Entonces, es para que nosotros entendamos la importancia de las curvaturas en la columna. ¿Ya? Porque por ahí muchas veces se tiende también a demonizar, por ejemplo, el hecho de tener lordosis. No sé si han escuchado, ay, que tengo hiperlordosis. A veces no es tan malo, a veces. A veces puede ser complejo, puede tener algunos trastornos, sobre todo si el resto de las curvas compensa, ¿no es cierto? Pero dentro de niveles razonables, resulta mucho más sano poseer lordosis que no poseerla. ¿Sí? Porque es lo que el cuerpo debería tener. Es más grave no tener la lordosis. ¿Se entiende? ¿Sí? Aun cuando hay algunas lesiones particulares que se pueden dar por exceso de carga, por ejemplo con una hiperlordosis. ¿Ya? Pero por lo general, la columna va a sufrir mucha más carga si no posee curvas, y esto lo va a llevar inevitablemente a procesos degenerativos. O sea, que si nosotros vemos personas que tienen columnas que son que no poseen las curvaturas fisiológicas normales, o que por motivos traumáticos o sobrecargas tienden a perder una de sus curvas, es mucho más factible que a largo plazo esas personas desarrollen espondilosis o artrosis de columna, o pierdan sus discos y generen daño. ¿Ya? Y obviamente también van a perder la capacidad de tener una columna flexible, ¿ya? Porque el hecho de que yo tenga una lordosis lumbar es lo que me permite a mí flexionar la columna. ¿Sí? Si la columna está en lordosis, lo que hace cuando tú te flexionas es pasar de lordosis a neutro. Se rectifica. O sea, pasa de tener una curva hacia atrás a estar sin curva o levemente curvada hacia adelante. O sea, para poder flexionar la columna lumbar, tú necesitas que esto esté como un arco hacia atrás para que se arquee hacia adelante. Si está rígido, en flexión, y tú le pides que se flexione, le estás pidiendo que pase de una posición antinatural a una posición más antinatural. ¿Se entiende? O sea, lo normal sería que esto sea así, un arco hacia atrás, y que pase a ser recto, versus a que sea un arco recto y que se doble hacia adelante. Eso es completamente antinatural. Y lo que busca eso es, sobre todo, proteger los discos de la columna. ¿Por qué motivo? Porque los que mantienen la posición de las vértebras y los que mantienen la lordosis desde el punto de vista estructural son los discos. Porque los discos van por delante de la columna. Entonces tú tienes una vértebra y, suponiendo que no tienes disco, la vértebra se aplasta. Queda así, una con otra. Pero si le colocas un disco, ¿qué hace? Se abre por delante. Y al abrirse por delante, todas en suma, ¿qué es lo que hacen? Generan una curva hacia atrás. ¿Se entiende, no? Entonces, si tú te curvas hacia adelante, lo que haces es comprimir los discos. Y al comprimir los discos, la columna tiende a quedar recta. Entonces, si tú te curvas demasiado hacia adelante, comprimes demasiado los discos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, obviamente que los discos tienen o van a sufrir ahí, ¿no es cierto?, por el exceso de curvatura anterior, van a sufrir sobrecarga y eso los va a llevar a procesos degenerativos, que no es lo que deberían sufrir, ¿ya? Al contrario, si tú te curvas demasiado hacia atrás, lo que va a hacer es que te vas a cargar en exceso sobre las facetas. ¿Sí? Pero las facetas se supone que tienen cierto grado de capacidad de deslizamiento, entonces, dependiendo de la zona de la columna en la que estamos hablando, las vértebras podrían pasar una a través de la otra sin generar tanta carga. Entonces, la lordosis es mucho más fisiológica, sobre todo para la columna lumbar y cervical, ¿ya? Entonces, ahí es interesante el concepto de posición neutra, porque como les digo, una persona que tiene lordosis no va a flexionar de la misma forma que una persona que no tiene lordosis, o que tiene menos lordosis, porque parte de una posición distinta, ¿sí? En el fondo, si no tienes lordosis y yo te pido que flexiones tu columna, sería el equivalente a que yo te pida que hiperflexiones. ¿Se entiende, no? Así como una persona que tiene
mucha lordosis y yo le digo que extienda, le estaría pidiendo que hiperextienda. ¿Se entiende? O sea, por eso es que ahí sí que es muy importante la posición neutra, porque no va a ser poco frecuente que encontremos distorsiones dentro de las curvaturas de la columna lumbar, ¿ya? Personas que tienen más lordosis, menos lordosis, y casos en los cuales no existen curvaturas, de hecho. ¿Sí? También podemos asumir a partir de eso que la pérdida de las curvaturas se podría deber, dentro de ciertos casos, a disfunciones de los discos vertebrales o de alguna estructura de la columna. ¿Sí? Sobre todo en procesos degenerativos. Lo normal es que a medida que uno envejece, los discos se van deshidratando, por lo tanto la columna va a tender a la flexión, y eso nos va a llevar a producir una cifosis en toda la columna. Cifosis cervical, cifosis lumbar, cifosis dorsal. Y eso se debe principalmente a la pérdida del volumen de los discos intervertebrales. ¿Ya? Bueno, los ligamentos de la columna, repaso breve, vamos a tener los ligamentos de los cuerpos vertebrales, que son el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior es un ligamento bien grueso, ¿no es cierto?, que pasa a través de los discos y de las vértebras, recubre el sacro y también entra por el clivus, por delante en la parte anterior del occipital, y llega incluso hasta recubrir la parte posterior del esfenoide. Y estos ligamentos van a proteger los movimientos de flexión y de extensión de la columna y van a actuar como contenedores de los discos intervertebrales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el ligamento anterior lo que hace es contener al disco vertebral por delante, para que el disco intervertebral no se salga hacia adelante. A su vez también, cuando tú haces extensión, lo que va a hacer el ligamento vertebral común anterior es, segmento por segmento, tensarse. El ligamento vertebral común posterior cumple la misma función, contiene el ligamento vertebral el disco intervertebral por posterior, y además va a proteger los movimientos de flexión. Ahora, estructuralmente tienen diferencias importantes. Y los ligamentos de los arcos vertebrales, este ligamento, que es el ligamento amarillo, es tremendamente importante porque tapiza la parte posterior del agujero vertebral y se va a insertar lámina a lámina. Su inserción es laminaria, por lo tanto va de la vértebra de arriba, margen inferior, a la vértebra de abajo en el margen superior. O sea, se inserta en la lámina de la vértebra de arriba y en la lámina de la vértebra de abajo, ¿ya? Uniendo cada uno de los segmentos. Entonces, a nivel de las láminas, nosotros encontramos que va a tapizar por anterior la cavidad sinovial de la faceta articular. ¿Ya? ¿Queda claro eso, no? O sea, tenemos la lámina y en la lámina va el ligamento, va por delante de la faceta, tapizando la sinovial. En el fondo actúa como una especie de cápsula articular de la faceta articular, ¿ya? Y uniendo lámina con lámina. Entonces, este ligamento es un ligamento bastante elástico que permite, ¿no es cierto?, que las láminas se puedan separar hasta cierto punto en los movimientos de inclinación y flexión. También en algunas rotaciones. Los ligamentos intertransversos lo que van a hacer es proteger principalmente las inclinaciones y en menor medida las rotaciones. Van a unir las transversas entre sí. Los ligamentos interespinosos lo que van a proteger es la flexión, porque van en la apófisis espinosa. Estos van entre las espinosas. Y hay un ligamento que es el supraespinoso. Este ligamento pasa por encima de la apófisis espinosa. Entonces actúa como un elemento de unión común para todas las vértebras, desde su punta, ¿no es cierto?, desde arriba hasta abajo. Y a nivel del cuello pasa a formar lo que se llama posteriormente el ligamento nucal, ¿ya? O sea, el ligamento nucal es una continuación a nivel de C6 del ligamento supraespinoso. Y los ligamentos interapofisiarios anterior y posteriores se encuentran en las apófisis articulares, que son directamente sus cápsulas. Entonces, vamos a ver acá ligamento común anterior, ligamento común posterior, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos y por encima el ligamento supraespinoso, por encima. ¿Ya? El ligamento supraespinoso, como les decía, a nivel del cuello va a pasar a formar el ligamento nucal. ¿Sí? Esto era un video, pero lo vamos a ver otro día. Y ahí está la columna, ustedes ya lo saben. Bueno, características particulares de las vértebras y principalmente su importancia biomecánica. Vamos a tener características generales, particulares, individuales.
Las características generales que todos poseen cuerpo, agujero, apófisis espinosa, dos transversas, dos articulares, dos láminas y dos pedículos. Y las particulares vamos a tener que las cervicales poseen cuerpos que son más alargados transversalmente, tienen una prominencia vertical en la línea media, el agujero vertebral es triangular de base anterior, la apófisis espinosa es corta, bifurcada en su vértice y es bituberculosa, o sea, son bífidas. La apófisis espinosa tiene dos cachitos, ¿ya? Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Eso es otra cosa importante porque no están unidas, digamos, a las láminas como el resto de las articulaciones. Tenemos los agujeros transversos, que son a través de los cuales va a pasar una estructura muy importante a nivel del cuello, que es... ¿Quién pasa ahí? ¿Acá? ¿Quién pasa por los agujeros transversos? La arteria vertebral, ¿no es cierto? La arteria vertebral después va a subir, va a entrar por el agujero magno, ¿no es cierto? Y se va a unir al polígono de Willis, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces tenemos las arterias vertebrales que nutren al polígono de Willis junto con las carótidas internas. ¿Ya? Por lo tanto, son parte importante del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Aún así, responden a cerca del 15%, 20% del total de la circulación sanguínea. O sea, el aporte de las vértebras, o sea, de las arterias vertebrales es relativamente bajo a nivel del cerebro, ¿ya? Aún así, obviamente, una lesión de la arteria vertebral puede ser fatal para el paciente o puede producir secuelas muy importantes también, a pesar de que no es la única lugar de conducción, porque básicamente una arteria vertebral, las arterias vertebrales van por posterior, las carótidas internas van por anterior, se unen al polígono de Willis, que tienen las comunicantes anteriores y las comunicantes posteriores. Entonces, la parte de las comunicantes posteriores principalmente está servida, ¿no es cierto?, arterialmente por las arterias vertebrales. Entonces, una lesión de las arterias vertebrales tiende a conducir problemas en la circulación sanguínea de la región posterolateral del cráneo, ¿ya? Y del encéfalo. Cerebelo, región occipital, región parietal, ¿ya? Y las arterias carótidas normalmente van a generar déficit en la circulación de las cerebrales medias, cerebrales anteriores y del lóbulo parietal. Entonces, una persona con una lesión de la arteria vertebral, por ejemplo, podría presentar problemas de visión, problemas de audición y problemas de equilibrio. Y una persona con una lesión de la carótida podría presentar problemas de habla, de motricidad, principalmente, ¿no es cierto? Y de problemas cognitivos también, y de procesamiento de información. ¿Sí? Las apófisis articulares, que están una encima de otra, arriba las superiores y adelante y abajo las inferiores. Esas son las vértebras cervicales, que además tenemos dos vértebras que son bastante particulares, que son el atlas y el axis. El atlas, que posee un tubérculo anterior, a diferencia del resto de las vértebras, este no posee cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral del atlas es reemplazado por la apófisis odontoide del axis, que pasa a ocupar el cuerpo del atlas. Posee dos masas articulares que están ubicadas de posterior a anterior, de lateral hacia medial. Las apófisis articulares superiores, que son para las carillas articulares, ¿no es cierto?, que van a articular con los cóndilos occipitales. Agujeros transversos que son muy prominentes, con una apófisis transversa que está unida al agujero transverso. Aquí no se puede diferenciar claramente una lámina, por ejemplo, no tenemos eso, y además de eso no posee una apófisis espinosa. Las características particulares del atlas son básicamente porque el atlas, la función principal que cumple es la de adaptar la rotación del cráneo sobre el movimiento del axis. O sea, cuando el axis está por debajo del atlas, ¿no es cierto?, va el atlas posicionado por encima. El atlas lo que hace es soportar los cóndilos occipitales, permitirle un pequeño movimiento anterior y posterior a los cóndilos y un movimiento más leve hacia lateral, y rotar sobre el axis, ¿ya? Esa es la función. El axis como tal tiene el diente, que va a cumplir, ¿no es cierto?, esta función de cuerpo vertebral del atlas. Tiene carillas articulares, que las de arriba están inclinadas de medial hacia lateral, de superior a inferior, y son también relativamente planas. Y las carillas inferiores ya se ubican en una posición un poco más diagonal, que es lo que vamos a encontrar en el resto de las vértebras. O sea, se van volviendo más diagonal hacia abajo. El cuerpo del
del axis es bastante más prominente y mucho más grande también en el sentido antero-posterior. Y aquí tenemos la apófisis bifurcada, ¿no es cierto? Si bien el tubérculo posterior, el arco anterior del atlas no tienen este tubérculo doble, el axis sí lo tiene, ¿no es cierto? Una apófisis más bifurcada. Y otro elemento importante es que, fíjense el espacio que deja acá el atlas y el axis son mucho más gruesos a nivel del agujero vertebral, sobre todo el atlas. El atlas del agujero vertebral es súper grande. Acá va la odontoide. La odontoide tiene una carilla articular por anterior y esa carilla articular donde va sujeta el odontoide está reforzada atrás por un montón de ligamentos, ¿no es cierto? Está el ligamento cruciforme, el ligamento transverso y deja un espacio súper grande porque a nivel del atlas y el axis todavía tenemos bulbo raquídeo. Entonces la médula aquí es mucho más gruesa, ¿ya? Mucho más gruesa. O sea, el atlas en posición, digamos en posición anatómica, está detrás de la boca. Ustedes abren la boca, en teoría, se tocan en la parte más posterior del paladar, deberían tocar el esfenoide, y detrás del esfenoide y hacia abajo, más o menos en esa posición, está el atlas y está el axis un poquito más abajo, ¿ya? Por eso es que en la radiografía, cuando quieren ver el atlas y el axis, se pide una radiografía que se llama la radiografía transoral. Entonces le piden a la persona que abra la boca, le toman la radiografía y ahí se ve el atlas y el axis. ¿Sí? Entonces eso está, como les digo, a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Que llega más o menos cerca de donde está la tercera vértebra lumbar. Entonces ahí tenemos la columna cervical en bloque. Otra característica importante ya de la columna cervical baja, fíjense la posición de las apófisis articulares, que esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es probablemente lo más importante dentro de la biomecánica, uno de los elementos más importantes. La orientación de las apófisis articulares es diagonal, con una oblicuidad de 45 grados de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. O sea, van así, en diagonal, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que determina finalmente el movimiento que van a tener estas articulaciones. A diferencia de lo que ocurría con el atlas y con el axis, que el atlas tiene unas carillas articulares que son planas y están en esta posición, posterolateral, anteromedial. Son las carillas del atlas. Entonces, cuando el occipital inclina, por ejemplo, hacia la izquierda, inclina hacia la izquierda, lo que hace el occipital es esto. Se mueve por las carillas articulares del atlas con el axis, porque tiene esta dirección. Entonces, el cóndilo occipital se inclina hacia la izquierda, se desliza hacia adelante del lado izquierdo y hacia atrás del lado derecho. En el atlas con el axis, las carillas son planas, un poquito oblicuas, orientadas hacia abajo, de medial a lateral. Por lo tanto, el atlas lo que tiende a hacer principalmente es rotar sobre el axis y levemente rota y se inclina un poco hacia los lados y flexo extensión de 10 a 15 grados, más o menos, ¿ya? En el caso, como les decía, del occipital, la inclinación está asociada a un movimiento de flexión de un lado con un movimiento de extensión del lado contrario, es esto. ¿Se entiende? O sea, yo cuando quiero inclinar la cabeza hacia el lado, hago esto. Lo que ocurre es que el occipital hace esto. Rota hacia el lado contrario. Ahí vamos a ver la mecánica particular a nivel fasciatario, ¿ya? Las vértebras dorsales tienen carillas articulares que, a diferencia de estas que estamos viendo acá, son mucho más inclinadas. 60 grados. Estas están inclinadas 45 grados. Las dorsales están inclinadas 60 grados, ¿ya? Vamos a tener por anterior el pedículo, dos semicarillas articulares, una superior e inferior, y una para la cabeza de las costillas, que son las hemifacetas. Tenemos un agujero raquídeo que es pequeñito, irregular y circular, muy pequeñito. De hecho, el agujero raquídeo es más pequeño a nivel de las vértebras dorsales, ¿ya? Donde es más pequeño. Las apófisis espinosas son muy largas, son prismáticas y triangulares. Las transversas nacen por detrás del pedículo. Las apófisis articulares superiores son muy marcadas y divergentes verticalmente por encima de la base de la apófisis transversa, y las carillas miran hacia atrás y hacia abajo y un poco hacia afuera. Y las inferiores, por decirlo así, no existen, puesto que quedan reducidas a simples carillas articulares situadas en la cara anterior de las láminas, que miran hacia adelante y un poco hacia adentro. ¿Qué es lo que vemos acá? Son esas de ahí. Miran hacia adelante y hacia adentro, y estas miran hacia atrás y hacia afuera. El agujero vertebral es pequeño,
más circular, a diferencia de las cervicales que era triangular. Acá tenemos que la apófisis espinosa nace de la unión de las láminas. Las apófisis transversas están dirigidas hacia posterior y lateral. Y además de eso tenemos carillas articulares para las costillas, ¿sí? En el cuerpo vertebral y en la apófisis transversa. Básicamente eso, ¿sí? Entonces miren la orientación de estas vértebras de aquí. ¿Se acuerdan cómo eran las cervicales? Estaban así, en diagonal. Las dorsales están casi verticales, son 60 grados en realidad, y a medida que vas bajando se van haciendo más verticales, ¿ya? Las de arriba miran hacia atrás y hacia afuera, y las de abajo miran hacia adentro. La apófisis espinosa es larga, prismática, forma triangular y está inclinada hacia abajo, ¿sí? Muy larga e inclinada hacia abajo. Y a medida que se va bajando, ¿no es cierto?, en los niveles cervicales, las primeras cervicales se parecen más, o sea, las primeras dorsales se parecen más a las cervicales y las últimas dorsales se parecen más a las lumbares. Básicamente eso. Llegamos a un punto en el cual las últimas dos vértebras torácicas, ¿no es cierto?, van a poseer unas carillas articulares que son mucho más pequeñas, o sea, mucho más irrelevantes para las costillas, con una apófisis transversa más pequeña. Y finalmente casi a llegar a ser las espinosas cuadriláteras. Aún así, si ustedes ven las últimas vértebras torácicas, se van a dar cuenta que siguen con ese patrón de que las carillas articulares inferiores miran hacia adentro, ¿sí? Su característica principal es la articular las costillas a nivel costo vertebral y a nivel de la apófisis transversa, ¿no es cierto?, en la demifaceta y en la apófisis articular transversa. Las lumbares, a diferencia, son voluminosas, tienen un diámetro transverso mucho mayor. Acuérdense que ocupaban la mitad del diámetro anteroposterior del abdomen. O sea, son mucho más grandes. Si yo que tengo un diámetro abdominal más o menos normal, mío esto, la mitad está en mi vértebra lumbar, ¿sí? Entonces, teóricamente, y de hecho no es complicado, si ustedes se relajan su abdomen y hunden sus deditos hacia adentro, aparte de sentir el pulso de la aorta, perfectamente pueden palpar las vértebras lumbares por anterior. No es difícil, ¿ya? Porque está muy adelante. El cuerpo vertebral está muy adelante, entonces, como les digo, la mitad del volumen del diámetro anteroposterior es vértebra lumbar. El diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. El agujero es triangular, la apófisis espinosa es cuadrada, cuadrilátera, ¿no es cierto?, muy desarrollada, y también es horizontal. Las transversas son pequeñitas, también se denominan costiformes o mamilares, y las carillas articulares superiores tienen forma de canales verticales, mirando hacia atrás y hacia adentro, y las inferiores, forma de eminencias verticales, mirando hacia adelante y hacia afuera. Fíjense lo que pasó acá. Estas están mirando, las carillas articulares superiores, ahora están mirando hacia atrás y hacia adentro. Un poquito lo contrario a lo que pasaba en las dorsales. Las dorsales tenían que las de abajo miraban hacia adentro. Acá tenemos que las superiores miran hacia adentro, ¿sí? Miran hacia atrás y hacia adentro. Las dorsales pasaban lo contrario. Las dorsales miraban hacia adentro, las de abajo, ¿sí? ¿Está claro? Y son verticales. Las otras eran relativamente horizontales, 60 grados. Estas son 90 grados, ¿ya? Completamente vertical. Entonces, si nosotros miramos acá, las carillas articulares superiores miran hacia atrás y hacia adentro, pero son verticales. Tienen un ángulo de 90 grados. Y las carillas articulares inferiores miran relativamente hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que uno tiene que tener ahí? Porque eso es importante para que entiendan cómo se mueven, porque parte del movimiento de la vértebra está determinado por la posición de las carillas articulares, ¿ya? Coloca la manito así. Las cervicales tienen una angulación de 60 grados y están en el plano horizontal. Entonces, cuando las cervicales se mueven, si se quiere mover por supuesto de rotación, probablemente hacer esto. Entonces, la rotación significa que uno de un lado sube y avanza, y del otro lado va hacia atrás y hacia abajo. Son las cervicales. La dorsal está a 60 grados. Vamos a suponer que la compañera tiene, yo soy la vértebra de arriba y ella la vértebra de abajo. Entonces, la vértebra de arriba debería haber caído de abajo mirando hacia adentro. Entonces, ella está mirando hacia afuera.
Entonces yo soy la vértebra torácica arriba y la vértebra torácica abajo. Esto está inclinado hacia 60 grados. Así. Entonces, ¿qué es lo que voy a mover? Esto mismo, pero ahora como lo muevo, tengo que hacerlo con más inclinación que rotación. ¿Cierto? Tengo que hacer esto. Y las lumbares están, en este caso, la cabina de arriba la cabina hacia afuera y la de abajo hacia afuera. La cabina de arriba hacia afuera. Entonces, cuando está 90 grados, así. Entonces, cuando yo me quiero mover, ¿qué le voy a hacer? Acá no puedo mover. Solamente me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, lo que ocurre ahí es que básicamente las vértebras cervicales tienen mayor facilidad para producir movimientos de rotación, las vértebras torácicas, movimientos de inclinación, y las vértebras lumbares, como están en 90 grados, principalmente flexo, extensión, y les cuesta rotar porque cuando rotan, choca la carilla articular de un lado o la del otro lado. ¿Se entiende, no? Entonces, eso lo sabemos porque está determinado así por la dirección de las carillas articulares. Y obviamente hay otros topes de movimiento que están determinados por ejemplo, por la apófisis espinosa o por la apófisis transversa. Por ejemplo, una vértebra cervical no puede inclinar de forma pura. ¿Por qué? Porque la carilla articular está una sobre la otra. Entonces, para inclinar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aplastar la vértebra de abajo. No puede. O sea, la única forma de inclinar es rotando. Así, si roto hacia la derecha, significa que del lado izquierdo subí y del lado derecho bajé, por lo tanto me inclino hacia la derecha. ¿Se entiende, no? O sea, la rotación va acoplada a la inclinación. Acuérdense que estas articulaciones, ¿de qué tipo son? Son artrodias, son planas, por lo tanto no pueden inclinar ni rotar porque no son esferas. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final la rotación y la inclinación de la columna y la flexo-extensión se dan como movimientos combinados de la sumación de los movimientos facetarios. Pero en términos reales, las vértebras se mueven de forma tridimensional por sus cambios de posición. Entonces, no pueden rotar e inclinar de forma pura. ¿Ya? Las vértebras lumbares tienen un cuerpo que es relativamente cuadrilátero y el disco intervertebral también acá es el más grande de todos, ¿cierto? Disco grande, voluminoso, de hecho es tan grande que produce el espacio anterior, como les decía acá. Si nosotros retiramos los discos intervertebrales, ¿qué es lo que le va a pasar a la columna? Se va a rectificar, se tiende como a curvar hacia adelante, ¿ya? O sea, la pérdida de los discos le quita este espacio a la vértebra y la lleva hacia una posición relativa de flexión. Aquí pueden ver clarito, miren las apófisis articulares. O sea, esto cuando trate de rotar, ¿qué va a pasar? Si gira esta apófisis espinosa, la tiro hacia allá, la carilla articular del lado lado contrario a la rotación, en este caso si rota la vértebra hacia la derecha, empuja la apófisis articular posterior hacia la izquierda y eso hace que choque una carilla con la otra, por lo tanto la columna lumbar no debería poder rotar, ¿sí o no? Si rota lo va a hacer máximo 2 o 3 grados. Algunos hablan de que es 1 grado. Ahora, ¿qué podría hacer que sí rote la columna lumbar? Básicamente que yo saque las vértebras de su posición normal, por ejemplo que acá, debe ser una rotación lumbar. No puedo. Pero ¿qué pasa si hago? Sí puedo. O sea, si flexiono después roto, sí puede rotar. ¿Se entiende? Pero aquí, directamente esto, si lo giro hacia el lado, va a chocar con eso y no va a poder rotar. ¿Se entiende? Ahora, para que yo flexione y pueda rotar, prácticamente tendría que darle mucho estiramiento a la cápsula articular y eso sería dañino. A menos de que la persona tenga predisposición a que ocurra eso. O sea, que en su cuerpo sea normal que flexione demasiado y que pueda rotar. Aún así, la rotación aumenta ligeramente cuando aumenta la flexión. Por eso es que es tan peligroso que nosotros flexionemos y tomemos un peso. ¿Se entiende, no? Porque ahí sí puede rotar. Y si rota,
corren mucho más riesgo, no solo porque carguen la columna en un lado, sino que porque además tensionan las facetas articulares, los músculos, los ligamentos y el disco de generar daño. Y eso obviamente en carga, porque si no es en carga es poco probable que se dañe. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, no tendría problema en rotar una vértebra de este tipo con rotación y con inclinación, pero siempre y cuando la columna no esté sometida a carga. La carga es el problema. ¿Ya? En la región sacra tenemos que el hueso está formado por 5 piezas que están fundidas, ¿no es cierto? Que poseen 4 agujeros de conjunción anteriores y 4 en su cara posterior. La cara anterior es cóncava y la posterior convexa, y el hueso es un hueso que articula con el coxal mediante una anfiartrosis, y en la región coxígea tenemos solamente rudimentarios vestigios de una cola que posee agujeros de conjunción por donde pasan nervios. O sea, lo importante del sacro y del coxis son principalmente que pasan nervios. Ahora, la articulación sacrocoxígea, que es una anfiartrosis, tiene movilidad, ya más o menos 5 o 10 grados de movilidad antero-posterior principalmente. Obviamente si alguien se lesiona, se puede guinzar esa zona y esa zona puede ganar movilidad, puede llegar hasta 30 grados de movilidad sin problema, y además de eso es tremendamente molesto y doloroso, ¿sí? Ahí están las características articulares del sacro, que son su cara anterior, las laterales, la base, el vértice y el conducto sacro, y el coxis, que tiene una cara anterior, una base, un vértice y unos bordes, ¿sí? Entonces la carilla articular lumbosacra va a ser para la quinta lumbar, es cóncavo por delante y convexo por posterior, tiene unas carillas articulares superiores para la L5 también, tiene esta forma, ¿no es cierto?, media prismática, con unas articulaciones en forma de L para las articulaciones sacroiliacas, y ahí están los agujeros raquídeos que son bastante particulares. Bueno, las superficies articulares vamos a tener que los cuerpos vertebrales entre sí articulan como anfiartrosis verdadera, con carillas superiores e inferiores vertebrales, cartílagos y ligeramente cóncavos. Vamos a tener que los ligamentos, o sea, los medios unión son los discos intervertebrales, algunos también la llaman menisco. Tienen alturas disímiles, 2/5 a nivel cervical, 1/3 a nivel torácico y 1/5 a nivel lumbar. O sea, a pesar de esto, si se dan cuenta, los discos son bastante pequeños a nivel lumbar en relación al tamaño de la vértebra, ¿sí? Respecto a lo que es, por ejemplo, a nivel cervical, el disco es relativamente grande para el tamaño de la vértebra. O sea, la vértebra es chica, pero el disco también es chico. El tema es que respecto a la vértebra, el disco no es tan chico. O sea, el disco es grande para lo que es la vértebra. O sea, si esa es una relación de tamaño, ¿ya? Incluso a nivel torácico tampoco es tan pequeño el disco en relación a la vértebra. Los discos lumbares y los cervicales son más gruesos por delante. ¿Por qué son más gruesos por delante? Porque están en lordosis. Como están en lordosis, se supone que si tú estás en lordosis, estás comprimiendo por detrás, y eso debería hacer que el disco se desplace un poco más hacia adelante. Entonces, en las zonas dorsales, se supone que está más pareja la compresión y un poco más anterior, por lo tanto, es más grande el disco por detrás, ¿ya? Los ligamentos periféricos tenemos el vertebral común anterior y posterior, ahí están las inserciones. Este va del axis al sacro y es más ancho en torácico hasta la cabeza de las costillas, y el posterior va por el canal basilar hasta el coxis y va unido a los discos. Esa es otra cosa importante. Fíjense acá el ligamento vertebral común posterior. Creo que tengo una foto mejor ahí. Ligamento vertebral común posterior. A diferencia del anterior, el ligamento vertebral común anterior es mucho más ancho en la región torácica. Este es delgadito en general en toda la columna. Fíjense bien qué tan delgado es. No alcanza a recubrir todo el agujero y a tapizarlo por anterior. Por otro lado, tiene inserciones que se llaman dientes del ligamento vertebral común posterior que se van a insertar en el disco, o sea, va pegado al disco. Va pegado al disco. Estas inserciones se pueden desinsertar, o sea, el ligamento se puede soltar del disco, puede desinsertarse, ¿ya? Como quien se despega aquí una lámina que tuviera pegada en el cuerpo, se despega. Y los dientes solamente recubren la porción inferior, posterior y lateral del disco intervertebral. O sea, solamente recubren esta parte de acá abajo y dejan libre ¿qué parte? La partecita de arriba, ¿ya? Por lo tanto, este es normalmente el punto débil por el cual aparecen las famosas hernias lumbares, ¿ya? Por eso es que una hernia que es central, porque te puede aparecer una hernia central acá, normalmente queda cubierta por el ligamento
vertebral común posterior, queda cubierto, o sea, el ligamento la tapa. A veces son hernias súper grandes, normalmente las hernias centrales cuando salen completas son las más grandes de todas las hernias, son hernias gigantotas. El problema que puede haber ahí es que compriman demasiado el agujero raquídeo. Si son vértebras superiores puede ser gravísimo, ya si L1, L2, súper grave. Ya L3, L4 depende de la columna de la persona, pero puede ser súper grave. Si eso no ocurre, lo habitual es que las hernias ocurran acá, en el margen superior, lateral y posterior de la vértebra. Y eso ocurre básicamente porque ahí no hay recubrimiento del ligamento vertebral común posterior, ¿ya? Estos ligamentos, como les decía, van a proteger los movimientos de flexión y extensión. Y ahí está una foto. ¿Qué ligamento vendría siendo este? ¿Cuál es ese? Este es el ligamento vertebral común anterior. Ese es el clivus. ¿Ya? Estaba cambiado el video. Lo que pasa es que en ese video salía el posterior y el anterior y mostraban primero el posterior. ¿Ya? O sea, el anterior. Bueno, las apófisis articulares vamos a tener las formas que son esas que habíamos hablado. Todas poseen cartílago hialino. Los medios de unión son cápsulas cervicales laxas, dorsales y lumbares están cubiertas por ligamento amarillo. Eso es importante. La cápsula articular es el ligamento amarillo, por anterior. ¿Ya? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la resonancia dice que el ligamento amarillo está engrosado, normalmente es porque ahí hay un problema a nivel facetario. ¿Ya? Bueno, el ligamento amarillo, que son estos de acá, es lo que les decía. Fíjense que aquí, en eso está la carilla articular. Entonces ahí está la carilla articular y por delante está el ligamento amarillo. Y este ligamento amarillo lo que hace es unir las láminas. ¿Sí? Entonces en la dorsal y las lumbares forma parte de la carilla anterior. No tienen cápsula articular, para entenderlo así. No hay una cápsula articular definida en esa faceta. Es el ligamento amarillo. ¿Ya? Los ligamentos interespinosos y los supraespinosos, que son estos de acá, no hay mucho que hablar de eso. Y el disco intervertebral, que lo vamos a ver en detalle en la otra clase. Lo último, esto es importante, tenemos, esta es la otra fotito, la pueden ver, tenemos una inervación en la columna, ¿ya? La columna tiene un nervio especial, tiene dos nervios especiales, tiene un nervio que va hacia adelante, ¿ya? Ese nervio que va hacia adelante se llama el nervio sinovertebral de Luschka. Ese nervio lo que va a hacer es que va a inervar la porción posterior del disco y la porción anterior uniéndose con la cadena simpática ganglionar. ¿Ya? O sea, se une con una cadena simpática de nervios que hay adelante. ¿Cuál es la gracia? Que ese nervio que está ahí, tenemos aquí el nervio raquídeo, sale un nerviocito hacia adelante que se llama nervio sinovertebral de Luschka. Ese le va a dar inervación al disco en la columna y a la parte vertebral. Y tenemos otro nervio chiquitito que se llama el ramo dorsal. ¿Ya? O sea, se une el asta anterior con el asta posterior, forman un puente común, que es la raíz. La raíz después forma, ¿no es cierto?, un nervio que se va a unir al plexo. Pero antes de que se una al plexo, sale un nervio hacia adelante que se llama nervio sinovertebral, que inerva la parte posterior del disco. Y un nerviocito hacia atrás que se llama el ramo dorsal raquídeo, ¿ya? O el nervio de la raíz dorsal. El nervio de la raíz dorsal se divide en tres partes, ¿ya? Ramo anterior, vamos a adelantar. La parte medial va a ir a la faceta. La parte media va a ir hacia la musculatura y la aponeurosis. Y la parte lateral va a ir hacia la piel. Eso no. Facilito. ¿Sí? Entonces ahí tienen más o menos una imagen. Ahí tienen el ramo anterior. O sea, el nervio sinovertebral de Luschka, que sale el nervio, se va hacia adelante y va a inervar al disco. ¿Ya? Tienen el ramo, el ramo posterior del nervio raquídeo, que está acá. El ramo posterior que hacía tenía una parte medial que se iba a la faceta, una parte media que se va a la musculatura y la parte lateral
a la piel. Y después el nervio que sigue es el nervio que se va a unir con el plexo. ¿Se entiende, no? Facilito. Eso no. Pues el resto lo pueden ver ustedes y leerlo. Lo vamos a repasar en la próxima clase.